Programa y de inmediato vamos a saludar a Patricia Zárate. Patricia Zárate, la jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos. Patricia, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, un gusto. Un gusto tenerte aquí con nosotros esta noche porque una vez más el Instituto de Estudios Peruanos ha dado a conocer una encuesta. En líneas generales, luego vamos a desmenuzar cada una de ellas, pero en líneas generales, ¿cómo podemos resumir todo el análisis, la información que ustedes han levantado? Que existe una profunda insatisfacción con la forma en que funciona la democracia en Perú. Ujú. Se debe a que la gente no siente que sus derechos básicos estén protegidos, también que la economía está muy mal, o sea, obedece a estos problemas, a la forma en que están funcionando las instituciones políticas, por la cual la gente no siente tanto respeto. Obviamente también, y la forma en que funcionan las instituciones se ve reflejada en la aprobación que generan dos de los poderes del Estado, dos aprobaciones muy bajas, de la presidenta con 5% y del Congreso con 4%. Vamos a analizar eso porque todo tiene una razón de ser, dice, ¿no? Todo tiene una razón de ser. Y este desencanto tal vez por el sistema se trata por las cifras que vamos a ver en estos instantes. A ver, ¿cómo tener satisfacción? ¿Cómo los ciudadanos vamos a tener satisfacción por el sistema cuando vemos que la gestión de la presidenta Dina Boluarte es sinceramente terrible, ¿no? Y lo tenemos ahí, Patricia, amigos televidentes, en un gráfico. Esta aprobación de la presidenta Dina Boluarte, Patricia, según este estudio, ha llegado al 5%. ¿Es verdad esto, Patricia? Porque sinceramente parece increíble, 5%, lo peor que se ha podido ver, Patricia. Sí, o sea, ese mismo porcentaje ya lo habíamos registrado en el mes de mayo. Ujú. Luego otras encuestas que se han hecho por otras firmas, posteriormente también han registrado el 5%. O sea, es una cifra que, digamos, es la más baja que ha tenido un presidente. E incluso cuando vemos las cifras del Barómetro de las Américas que compara a varios países, no es la aprobación, pero sí la confianza en la presidenta, es la más baja de todo el continente, ¿no? ¿Es la más baja de todo el continente este 5% de Dina Boluarte? No, en las cifras del barómetro fueron del año 2023, era de confianza de 10%. No es la misma pregunta, pero se hace en varios países y se hizo en abril de 2023 para el caso de Perú, Ajá. y allí también salió en la comparación con todos los países, Sí. era la más baja, ¿no? Perfecto. Ahora, 5% para gobernar diría imposible, ¿no? Está bien, ha ganado las elecciones, es la presidenta, pero para gobernar, o sea, para dirigir los destinos del Perú de la mejor manera, es un poco complicado. Ahora, en realidad, ella no lo tiene tan complicado en el sentido de que, o sea, no tiene una oposición en el Congreso. O sea, el Congreso y la presidenta se necesitan mutuamente, ¿no? Es posible que haya cosas que ella le pase por alto al Congreso, pero en otros gobiernos, incluso en el gobierno de su correligionario Castillo, en que entró Ujú. con la presidenta Boluarte, el Congreso sí era una oposición, ¿no? Correcto, sí. al gobierno. En el caso de Boluarte, el Congreso no le hace oposición. O sea, en teoría podría tener la facilidad justamente para gobernar mejor y hacer cambios más positivos para el país, ¿no? Pero no los está haciendo. Ahora vamos justamente a ver el Congreso de la República con este gráfico, porque Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? También está por los suelos, Patricia. Sí, está con un 4%. Digamos que desde el Congreso también bajó mucho la aprobación, a diferencia de Boluarte, que ella empieza con muy baja aprobación, porque o sea, la gente no quería que ella asumiera el poder, sino que se convocaran nuevas elecciones. 8 de cada 10 peruanos constantemente lo decían, que se hicieran nuevas elecciones, que ni este Congreso ni esta presidenta deberían estar, pero bueno, nunca les han hecho caso, no os han hecho caso. En todo caso, el Congreso empieza también con una aprobación un poco baja, sube un poquito en diciembre, justo el mes del golpe de Castillo, pero de ahí todo el 2023 y 2024 se mantiene en el mismo nivel de aprobación, que es bien bajo. O sea,
hemos registrado siempre 6% y ahora 4%. Estadísticamente es el mismo valor, no ha Ujú. bajado estadísticamente. Entonces, pero sí creo que hay una tendencia a que ese porcentaje pueda bajar realmente en una siguiente medición, ¿no? Efectivamente, pero ahora tenemos una presidenta con 5% de aprobación, por decirlo de otra manera, con el 95% de desaprobación y un 96% de desaprobación en el Congreso. Entonces, ahí vamos a lo siguiente. Podemos tener ellos, el Ejecutivo y el Legislativo pueden tener la legalidad para estar allí, pero con estas cifras no tienen la legitimidad para ejercer el cargo, dirían algunos. No, y ese es un grave problema que Ujú. también arrastramos, ¿no? Hay un serio problema de representación. La gente, la ciudadanía, no siempre vota por el Congreso, sí, sí es muy consciente de votar por quién va a ir a la presidencia, pero como que al Congreso no se le hace tanto caso y dadas las normas electorales que tenemos, en fin, hay parlamentarios que están ahorita en el Congreso y por los cuales han votado 6.000 personas, ¿no? O sea, no representan en general Ni ellos saben cómo han a la llegado. ciudadanía. Sí, ni ellos saben cómo han llegado. De la noche a la mañana se hicieron congresistas. Así es, ¿ah? Exacto, Así es, exacto. tal cual. Entonces, por eso también creo que vas a presentar el gráfico del poder y entonces Sí, ahí se viene han la pregunta. empoderado, digamos, en Claro, el ahí viene la sitio pregunta. ¿Quién gobierna finalmente? O sea, tenemos a uno con 5, el otro con 6, pero ¿quién gobierna? Se supone que Dina Boluarte, pero Dina Boluarte tiene 5, el Congreso tiene 6%, pero ahí están los partidos políticos. Entonces ahí viene justo la otra pregunta con mucha pertinencia por parte de esta encuesta del Instituto de Estudios Peruanos. ¿Quién tiene más poder actualmente en el Perú? ¿Cuáles fueron los resultados, Patricia? o sea, los congresistas. Ujú. La respuesta es los congresistas. Y eso salió también en el año 2023, justo hace un año, en julio, hicimos la misma pregunta sobre quién tenía más poder, dándole opciones a los encuestados, si eran los congresistas, las presidentas, los empresarios. Ojo que las opciones que damos siempre las damos en forma aleatoria, o sea, no empezamos por los congresistas, ¿no? Sino que es la respuesta que salió Claro. más. Eh, También en julio de 2023 los congresistas ocupaban el primer lugar, no la presidenta. Y eso es extraño en comparación porque a veces se suele hacer estas preguntas, incluso otras encuestadoras, ¿no? Lo hacen y en otros gobiernos casi siempre aparecía el presidente, ¿no? Claro. Como la persona con más poder en el país. Sin embargo, ahora es el Congreso, como que el Congreso no tiene límites tampoco porque la presidenta no detiene sus iniciativas, aunque éstas rozan con la ilegalidad. Pero se evidencia, pues, porque también, o sea, esta encuesta de alguna manera ratifica lo que estamos viviendo. Se evidencia que desde este Congreso se están dando normas, se están dando disposiciones, bueno, o sea, están haciendo lo que quieren y desde el Ejecutivo no hay ningún freno. Se supone que debe hacer este contrapeso, ¿no? Pero desde el Ajá. Ejecutivo no hay ningún freno. Entonces El da esa único sensación. contrapeso que tiene hasta cierto punto el Congreso viene del Poder Judicial, ¿no? Tanto de la Fiscalía como de los jueces que Ujú. están deteniendo parte de los abusos que están cometiendo, ¿no? Correcto. Entonces, tenemos este panorama, una presidenta con 5, un Congreso con 6% de respaldo, por los suelos, reitero. Tenemos también ahí quién tiene la sensación de tener el poder, las cifras lo dicen, la realidad también, los congresistas, el Congreso se ve que está finalmente, aparentemente, gobernando. Pero ahí también ustedes comienzan a hacer otras interrogantes en torno a la democracia. Y, Ujú. y los resultados preocupan en torno, por ejemplo, al apoyo de la democracia en nuestro país. Tenemos ahí las cifras en pantalla, Patricia. Sí, el tema es una pregunta que la hemos tomado del Barómetro de las Américas, que el barómetro la aplica en Perú desde el año 2006 y podemos tener la comparación con otros países. Y en todos los años que se ha hecho la encuesta en Perú y en comparación con los otros países, siempre hemos estado por debajo del resto, del promedio latinoamericano. Eh, es alrededor de la mitad, es muy parecido, ¿no? Sale en 40
7,53, ¿no? Pero es una cifra que nos, digamos que estamos mitad, mitad, pero ahí la pregunta es no cómo funciona la democracia, sino la democracia como régimen, lo cual es preocupante porque la gente, ante el desencanto que tiene con los gobernantes, con la forma en que se Ujú. gobierna, con la forma en que se hacen las cosas, más bien estaría pensando como que la solución podría ser un gobierno autoritario, ¿no? Ya no cree tanto en la democracia como régimen. Y eso siempre preocupa, ¿no? Y ahí viene, como bien lo dicen, y también lo revela la encuesta, el tema de que los peruanos verían normal, ¿no? Que existe un golpe militar o que cierren el Congreso. O sea, es más, lo pedirían. Sí, eso es preocupante. O sea, siempre, y además, nuevamente, si nos comparamos con el resto de la región, con el continente americano, siempre hemos estado a la cabeza en esas dos preguntas, o casi siempre. Incluso el año que se cerró el Congreso realmente, que fue el año 2019, las cifras se dispararon, ¿no? Casi 6 de cada 10 peruanos querían el cierre del Congreso. Entonces, es preocupante porque los que ejercen el poder desde el Congreso hacen que la gente pierda respeto a una institución tan importante como es el Parlamento, ¿no? Ujú, ujú. En todo caso, antes de irme a la pausa, Patricia, te dejo la interrogante en el sentido de quiénes, según el estudio, y reitero, según la realidad que ratifica finalmente este estudio, quiénes debilitan el sistema democrático, quiénes los resquebrajan al sistema democrático. Es, ¿Ahora contestamos o la pausa? Dejamos la pausa. Conversó con Patricia Zárate, ella es la jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos. Han dado a conocer en los últimos días una encuesta más que interesante, en donde ratifica pues lo que estamos viviendo en la realidad. Un gobierno que tiene apenas tiene 5% de aprobación o como quieran decirlo, 95% de desaprobación. Y un Congreso que está también así de remal, 4% de aprobación o 96% de desaprobación, como quiera. Lo cierto es que todo esto nos está generando, ¿no? Descontento, descontento en la ciudadanía, descontento por el sistema democrático. Allí también se manifiesta la opinión de los peruanos. Yo me iba con este interrogante a la pausa, Patricia, amigos televidentes. ¿Quiénes están resquebrajando la democracia en el Perú? ¿Qué análisis puedes dar, Patricia? Sí, a ver, cuando uno ve los datos del apoyo a la democracia como régimen, lo que encontramos es que nunca ha sido alto, como decía inicialmente, Perú se ha caracterizado por estar por debajo del promedio latinoamericano en ese sentido, pero además de ese bajo apoyo que hay entre las personas, porque tenemos una democracia que recién la hemos comenzado a fortalecer, ¿no? Desde la institucionalidad, se supone que también desde el Estado. Pero para que una democracia sea apreciada por las personas, requiere también que haya un Estado fuerte, no intervencionista, ¿no? No intervencionista en la economía, no, no se trata de eso, pero sí un Estado que presente instituciones sólidas, donde las reglas de juego estén claras. Ujú. Nosotros tenemos una democracia representativa y votamos por congresistas, en fin, tenemos, en teoría deberíamos tener una separación de poderes entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, para que ellos justamente se frenen, ¿no? Para que no abusen del poder, tienen que frenar, tiene que haber esa separación de poderes. Ujú. Y creo que en este momento, lamentablemente, es desde las élites políticas que se está eh, resquebrajando todo lo mínimo que tenía una democracia, ¿no? Para funcionar. Una democracia que tenga separación de poderes, donde no se abuse del poder, donde no se den leyes con nombre propio, que haya un Estado de Derecho y que haya un Estado también que intente solucionar los principales problemas del país, que en casi todos es la economía, pero también Ujú. es la inseguridad y también es la corrupción. Entonces, creo que incluso un investigador del IEP va a publicar dentro de poco un ensayo donde él también sostiene, ¿no? Que las élites son las que están erosionando la democracia. En este caso, estas instituciones que no están actuando correctamente
están contribuyendo también al deterioro, con el deterioro de la democracia. Podemos decir que estas instituciones o estas élites políticas sería el Ejecutivo y el Legislativo y otras más. Sí, sí, o sea, sí, efectivamente es así. O sea, no nos, mm, creo que no nos vamos a dar cuenta lo importante que es una democracia hasta que no la perdamos. O sea, la gente se ilusiona con un golpe militar como que eso solucionaría las cosas con la mano dura, pero ahí ni siquiera podríamos tener programas Ujú. libres, ¿no? O sea, no habría, Sí, porque no habría separación de poderes porque todo estaría bajo el mando de las Fuerzas Armadas. La gente efectivamente. ve con ilusión los gobiernos militares, no sé por qué, los jóvenes sobre todo, no sé por qué, porque no han vivido bajo un gobierno militar donde no han visto restringidos sus derechos, ¿no? Exacto. Entonces, sí, es una gran responsabilidad la que tiene el Congreso, la que tiene la presidenta, de esta gran insatisfacción que hay con la democracia, que también creo que tienes un gráfico por ahí Sí. de que solo 13% está, o Se- sea, muy satisfecho el 1% y satisfecho el 12%, o sea, Ajá. es Voy a trece presentar, por ciento sí, nomás, ¿no? Patricia, Entonces, sí, es un sí, problema, ¿no? voy a presentar antes, porque lo que tú manifiestas aquí con este estudio que ha hecho IIP, con lo que dicen muchos analistas en nuestro país, ratifica en torno al riesgo de perder la democracia, ¿no? Ante ese camino al cual nos están empujando de arrebatarnos este sistema democrático, no solamente se ve en el Perú, amigos televidentes. Hay organismos internacionales diversos, de diversas partes del mundo, que ya están advirtiendo, que están alertando de lo que está sucediendo en nuestro país. Veamos Sí, veamos este gráfico, Patricia, contigo también, veamos este gráfico que nos va a poner, pues, intentamos con esto, intentamos de alguna manera darle a usted también, amigo televidente, esta información para que lo tenga en cuenta y no perder el sistema, como lo dice Patricia, en ese sentido. Por ejemplo, ahí tenemos una institución que ya adelanta y nos advierte que tenemos una democracia, idea internacional, otra institución que dice que tenemos una democracia altamente defectuosa. Idea internacional dice que en el Perú está entre los países con mayor descenso del Estado de Derecho. The Economist, que es una revista muy reconocida en el mundo, ya habla de que en el Perú tenemos una democracia híbrida. Biden Institute dice, la democracia, tenemos en el Perú una democracia con episodio de autocratización. Freedom House dice que la democracia en el Perú es parcialmente libre. Entonces son instituciones internacionales, reitero, que ya nos están advirtiendo. Estamos perdiendo el Estado de Derecho, tenemos un régimen híbrido, vivimos en una autocratización, somos una democracia parcialmente libre. Entonces, Patricia, amigos televidentes, simplemente lo que hace este estudio de IEP, ¿no? Y todos los análisis que podamos ver y también verlo en la realidad, nuestro sistema está en riesgo. Y ahí están las opiniones nacionales e internacionales. claro, uno de los congresistas, o sea, hay congresistas en Estados Unidos que también advierten eso, ¿no? Viendo las últimas normas que está tramitando el Congreso diciendo que nos estamos pareciendo a Nicaragua, a Cuba, a Sí. Venezuela, son dictaduras de izquierda en la que, o sea, de las que han salido huyendo tantos venezolanos, ¿no? Entonces, no podemos convertirnos en eso, no se Ujú. puede ser no se puede afectar tanto el Estado de Derecho, no se puede estar del lado del crimen organizado, ¿no? Exacto, ahí está. Hay varias acciones que Ajá. limitan la acción de la justicia peruana, que ya es bastante efectuosa, pero desde el Congreso no se deberían dar leyes que encima ayuden más en ese sentido. Entonces, como bien dices, desde el lado internacional también nos miran con mucha preocupación, ¿no? Ujú, ujú. Y esto va en correlación con esta insatisfacción, o sea, un sistema democrático en el Perú que no está funcionando porque los mismos poderes del Estado lo están socavando,
genera una percepción después de que el sistema no funciona, pero no es que el sistema no funciona, los que están dentro del sistema lo están haciendo funcionar mal, y es por eso esta insatisfacción del cual manifiestas, Patricia. Sí, es correcto lo que dices, ¿no? O sea, quienes ejercen el poder actualmente hacen que estas instituciones que están en formación, ¿no? O sea, son perfectibles, a veces hay un exceso de normas también, a veces hay cosas que se deberían mejorar, pero por lo menos sí debería haber cierto respeto por el Estado de Derecho, por garantizar que se persiga el crimen organizado, que no haya economías ilegales, en fin, darle todas las facilidades a la Fiscalía, al Ministerio de Justicia para que puedan actuar en defensa de quienes nos vemos afectados por la inseguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que lamentablemente es una situación que va a ser muy complicada de cambiar porque las personas creen que son los políticos los que son los malos de la película y en general, como vengo diciendo hace un tiempo, no hay políticos en el Congreso. En el Congreso hay gente oportunista que recién se ha metido a un partido, empresarios que lo ven como una inversión. En fin, no hay tantos políticos. O sea, no tenemos políticos. O sea, políticos que tengan una visión de país, que sepan hacia dónde llegar y que luchen por eso, ya es... No existen, no Si existen. hay algunos, son muy pocos, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Muchos de ellos han llegado ahí, reitero, sin saber cómo. De la noche a la mañana despertaron y fueron congresistas. O sea, terrible realidad la que tenemos. Pero un soporte, amigos televidentes, un soporte de la democracia son los partidos políticos. Pero en realidad no de soportar nada, soportan, como dices, soportan a la mafia organizada, soportan la corrupción, pero finalmente que sirva para sostener un sistema democrático no es así, y la encuesta de IP lo revela de esa manera también. ¿Qué percepción tienen los peruanos en torno a estos partidos políticos que tenemos? Claro que tienen o sea, cuando se pregunta por diversas instituciones, ellos registran la más baja confianza y eso también se da en la región americana, ¿no? Es cuando también hicimos la pregunta en el Barómetro de las Américas, la confianza, la identificación con un partido político, la confianza en partidos políticos, estamos si no en el último lugar, en los últimos lugares, ¿no? En comparación con el resto de países. Para terminar todo esto, amigos televidentes, como bien dijiste, Patricia, el hecho de debilitar la institucionalidad, de debilitar el sistema, ¿no? Conculcarnos derechos, legislar para las mafias, legislar para la corrupción. Hoy día, miren, legislar para la corrupción. Hoy día la Contraloría General de la República hoy ha emitido un comunicado en el cual está alertando que hay una norma en el Congreso de la República que se quiere aprobar, en este caso, a través del Ejecutivo, en el cual, dice aquí, advierte que el Ejecutivo pretende promulgar ley que restringiría acciones de control, lo cual bloquearía total posibilidad de luchar contra la corrupción. De acuerdo con el comunicado que manifestó la Contraloría, que ya publicó, dice, se recortaría la capacidad operativa de la entidad y tampoco se emitirían las alertas para detectar y evitar casos de corrupción. Justamente ayer conversábamos con el representante de la Contraloría acá en La Libertad, ¿recuerda? Ayer conversábamos con él y había revelado que 190 funcionarios están involucrados en corrupción, más de 9 millones de soles envueltos en todo esto. Y el Congreso y el Ejecutivo les quieren quitar prerrogativas a la Contraloría. A eso nos referimos. Entonces, el peruano de a pie siente que el sistema no funciona, la democracia. Pero no es que la democracia no funciona. Los actores políticos que han llegado gracias a este sistema son los que no lo están haciendo funcionar. Entonces, acá hay dos caminos. No es que la democracia no funcione, lo que hay que sacar, ¿no? Elegir bien en este caso a los políticos que van a gobernarnos. Y esto nos trae problemas a la sociedad. Y también ustedes han tenido ahí un listado de problemas que sufren los peruanos, Patricia, y con esto vamos terminando. Mencióname, por favor, cuál es la percepción de esta problemática que tienen los peruanos.
Sí, en general, el principal problema identificado, y acá es bueno aclarar que nosotros hacemos una pregunta abierta, o sea, no le damos opciones a la persona encuestada, le decimos, pues, en su opinión, ¿cuál es el principal problema del país? Y espontáneamente lo dice, o sea, no le damos opciones, ¿no? Para Ujú, que elija, sino, y nosotros levantamos esa información, y lo que encontramos es que sigue siendo la economía el principal problema, pero ha aumentado la percepción de la inseguridad ujú, como problema, muy sí, similar a la corrupción. Y en cuarto lugar, el gobierno, no el propio gobierno, el mal manejo que ujú, hay, la presidenta también, aunque en menos medida, eso también es un problema y la política en general, pero un tema pendiente y que debería ser motivo de preocupación para quienes quieran ejercer nuevamente el poder desde el siguiente gobierno, es que tenemos que recuperar un poco la economía que ya se vio afectada por el COVID, pero que además se ha visto afectada también por otros problemas. Entonces, es un tema pendiente, ¿no? efectivamente. Bueno, pues la economía, ahí está, la economía se está viendo ya muy afectada. En este caso, la inseguridad ciudadana, la cual la vivimos Ajá. en todas las regiones del país y particularmente en Trujillo. O sea, que hay que decirlo, con vergüenza ajena tenemos que decirlo, pero la pregunta es, tenemos nuevamente, ¿no? O sea, hablamos del gobierno central, pero también hablamos de los gobiernos regionales, y hablamos de Trujillo, y hablamos de, en este caso, miren, hablamos de economía, hablamos de inseguridad ciudadana y hablamos de corrupción. ¿Correcto? A nivel nacional. Pero ahora veámoslo aquí en La Libertad y en Trujillo, en la región de La Libertad. Gobierna César Acuña, con quien está gobernando con Dina Boluarte. Tenemos los mismos problemas aquí. Aquí en La Libertad, por ejemplo, siendo La Libertad una zona minera, agroexportadora, con turismo, con servicios, en fin, estamos en la región La Libertad dentro del ranking de las 10 regiones más pobres del Perú. Así nos tiene el señor César Acuña, gobernador de La Libertad, y que con su partido, Alianza para el Progreso, está sosteniendo este gobierno. Si vamos al otro lado de la inseguridad ciudadana, ya ni qué decirlo, pues. Estados de emergencia Ujú. que no funcionan y nos siguen extorsionando y nos siguen matando y siguen derramando torres de alta tensión y siguen apareciendo los muertos por todos lados. Así que, y es más, ni siquiera puede invertir el dinero en luchar contra la criminalidad. Ni siquiera eso, siquiera. 0,8% ha invertido hasta la mitad del año para la lucha contra la criminalidad. Ahí está quien gobierna con Dina Boluarte, señor César Acuña. Y si hablamos de corrupción, ni qué decirlo, pues, ni qué decirlo. Y ahí estuvo ayer el Contralor de la Libertad aquí conversando con nosotros. Entonces, ni el gobierno de Boluarte, ni quien gobierna, como el señor César Acuña, pueden sacar adelante ni al Perú ni a la región. Quiero terminar con esto, Patricia. ¿Cómo Sí. avisoras las futuras elecciones que se vienen? Con este escenario catastrófico, se nos vienen elecciones que van a ser muy complicadas, ¿no? Con instituciones electorales que el gobierno quiere debilitar. Felizmente la Junta Nacional de Justicia acaba de ratificar a la jefa de RNIEC, pero vamos a tener elecciones complicadas, ¿no? Con solamente elecciones generales, llamadas presidenciales, del Senado, de diputados, en fin, con más de 30 partidos políticos hasta el día de hoy. Vamos a ver cuántos más se escriben, dice que vamos a llegar a más de 40. Entonces, ¿cómo avisoras, Patricia, este escenario? Bueno, es una alta fragmentación política que ya la habíamos visto en el año 2021. Ahí hay que tener en cuenta que, o sea, realmente dada la fragmentación, a diferencia de otras elecciones y de manera muy parecida a la del 2021, cualquiera, incluso con 11%, podría pasar a una segunda vuelta. Ujú. Entonces vamos a arrastrar un gran problema de representación y no solo eso, sino que la gente quiere un cambio y muchas veces, como digo, quiere un cambio radical, autoritario, pensando que por ahí es la salida, ¿no? Entonces creo que ahí son dos riesgos importantes, ¿no? Que vamos a tener, lamentablemente.
La ciudadanía tiene que activarse, Patricia, amigos televidentes, tenemos que reaccionar también, es parte de la labor que tenemos que hacer para defender este sistema. Lo hemos hecho antes y no hay duda que lo haremos también, espero que muy pronto.